Bien, buenas tardes. Y antes de nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, porque me consta que hoy había muchas actividades en Alicante e incluso en esta sede, y el que hayáis elegido esta propuesta pues me mueve, por supuesto, a agradeceros vuestra presencia de manera especial. Hay días en los que efectivamente parece que coinciden muchas cosas. Este es uno de esos días. Concretamente hay dos personas cuya asistencia sí que debo excusar entre las múltiples que me han mandado mensajes de que no podían asistir por un motivo o por otro, y esas dos personas son, en primer lugar, el director de la sede universitaria, Jorge Olcina, al que tengo que agradecer, como siempre lo hago, porque es la verdad, su confianza y su apoyo constantes en nuestras actividades, y a don Francisco Masmagro, subdirector del Cantarano, que está en una reunión a la que tenía que asistir el Cantarano, y dado que yo no podía asistir por tener que estar aquí, pues él está allí, en esa otra reunión. De manera que, una vez dicho esto, pues empezaremos recordando que estamos en la segunda parte de un ciclo que se inició en marzo del año pasado. Quizá algunos de ustedes o de vosotros recordaréis ese ciclo, y sé que algunos asististeis a ese ciclo del año pasado. En este de este año habrá también 3 conferencias. Esta primera, que como vemos es de carácter literario, la segunda, que versará sobre arte y estará a cargo de Teresa Cía, la cual el año pasado nos hizo una panorámica del arte desde la prehistoria hasta el Renacimiento, y este año continuará esa panorámica desde el barroco hasta el siglo XX, siempre naturalmente relacionándolo con el erotismo, que es el motivo temático, por así decir, que nos lleva a este análisis, precisamente para demostrar que el erotismo no es un tema banal, no es un tema morboso, es algo importante dentro de la cultura humana, es al sexo lo que la gastronomía sería a la comida, de manera que creo que está muy bien aproximarse desde perspectivas lo más serias y rigurosas posible, lo que no excluye que puedan ser también amenas y divertidas, como espero que esta conferencia en parte pueda serlo. La última conferencia de este año nos la dará Maite Galiana, que nos acompaña esta tarde, que disertará sobre erotismo y lenguaje, neurolingüística en la seducción. Una propuesta sin duda muy interesante que todos tenemos, por lo menos yo la primera, muchas ganas de escuchar. Tras el panorama que ofrecí el año pasado sobre el erotismo en la historia literaria española, que es el que tienen ustedes en esta diapositiva, este año me centro en un personaje y en un aspecto muy concreto, que es el donjuanismo. El tema de Don Juan, o como yo he titulado mi conferencia, coincidiendo en el título con un artículo de don Julio Calvet, que nos acompaña, que también es un experto en donjuanismo, digo teórico, no práctico, que además está su mujer a su lado y nunca osaría yo decir tal cosa. Pues bien, un experto en donjuanismo, como digo, teórico, que estoy segura de que nos va a hacer propuestas en el coloquio, pues decía que evidentemente este tema del mito de Don Juan es un tema que sigue suscitando interés, y la prueba es precisamente que el artículo de don Julio Calvet, que se publicó en digital, pues ha sido visitado casi por 12.000 personas, lo cual es bastante considerable, ¿no? Bien. Tengo que, antes de comenzar en serio, tengo que excusarme porque por primera vez en 23 años, según mi cálculo, porque yo empecé a hacer conferencias con PowerPoint en 2010, con la ayuda imprescindible de mi hijo menor, siempre me gusta reconocer y agradecer las ayudas, vengan de quien vengan. Resulta que por primera vez en 23 años, repito, 23 años, sí, ¿no? O 13 años, es que 13, es que las cuentas no son lo mío. Bueno, pues por primera vez resulta que no ha venido la presentación en PowerPoint que yo tenía preparada. Vamos a reutilizar la del año pasado, cuyo título es el erotismo en la historia literaria española, y este año, insisto, el título sería El mito de Don Juan, que es el que tienen ustedes en el programa y en la diapositiva que yo he mandado, ¿no?, para información a mis contactos.
La suerte que tenemos es que a continuación de esta diapositiva tenemos otra donde precisamente buscamos una ilustración para el don Juan Tenorio de Zorrilla y esta es la ilustración que nos va a acompañar todo el tiempo. Yo lamento pues no poder, en fin, no poder exhibir las otras, que se ve que ha habido algún fallo informático, técnico, ya digo, totalmente inesperado para mí. Entonces, empezaremos hablando naturalmente de la invención del don Juan literario que corrió a cargo de Tirso de Molina. Pero antes de eso, quizá haya que decir que hay precedentes de personajes mujeriegos a quienes podríamos considerar prefiguración del don Juan en la literatura clásica grecolatina, a pesar de que ahí creo que disiento un poco de lo que escribe el señor Calvet. No estoy hablando de un personaje de don Juan tal cual lo conocemos, sino de personajes mujeriegos que unen esa vertiente mujeriega con la vertiente un poco de ser fanfarrones, ¿no? El soldado fanfarrón, el Miles Gloriosus de Plauto, es decir, personajes que combinan esa especie de osadía, de atrevimiento contra los congéneres varones y de seducción hacia las mujeres. Bien, seguramente en literaturas primitivas que desconocemos encontraríamos otros ejemplos, ya que existe la teoría que yo comparto, de que la tendencia a la poligamia espontánea está en la biología del ser humano como una fórmula para garantizar la reproducción de la especie, por tanto, la supervivencia, diríamos mejor, de la especie, y sin duda ha sido la cultura la que ha inventado la monogamia para un mejor funcionamiento social. Sin embargo, se considera, como decía, que el don Juan clásico, el que todos conocemos, que sería el representado en esta imagen, lo inventó un fraile mercedario del siglo XVII que, además de dramaturgo, era poeta. Hay que recordar que en aquella época el teatro se escribía en verso. Su verdadero nombre era Gabriel Téllez, pero se le conoce como Tirso de Molina. En Madrid es muy popular por su plaza, presidida por su estatua, donde constan los títulos de muchas de sus obras, y su estación de metro en uno de los barrios más castizos, Atocha. Así que Tirso de Molina es un nombre que nos resulta familiar, que poca gente quizá conoce, salvo los que se han dedicado a la literatura, que este fraile se especializó en describir personajes femeninos, curiosamente, ¿no? Personajes femeninos que a veces se transmutan en masculinos, se tienen que vestir de hombre para poder ejercitar sus derechos en aquella época o para poder llevar a cabo sus empresas. Pues bien, hay que decir que su drama El burlador de Sevilla o Convidado de Piedra, cuyo título también comentaremos un poquito, se estrenó en 1630, pero antes de este drama escribió otro con la misma temática, una especie de primera versión, que se titulaba Tan largo me lo fiáis. Bastantes años antes, en 1617, parece ser que lo estrenó. Esta frase, el tan largo me lo fiáis, está sacada del desplante que don Juan siente frente a la muerte, ya que no le tiene miedo porque piensa que va a tardar en llegar, puesto que él es un hombre joven, vital, y por tanto la muerte, no me amenaces con la muerte porque va a tardar mucho. Esta primera obra, subtitulada Drama trágico legendario, ya recoge el nombre de don Juan Tenorio, con este mismo nombre y apellido, y el del padre de su enamorada, don Gonzalo de Ulloa, que reproducirá Zorrilla 2 siglos después. La acción también se ubica en Sevilla, que es una ciudad que Tirso de Molina conocía porque había estado allí un poco antes, en 1616, que es un año que todos supongo que asociamos con el año de la muerte de Cervantes. Según se suele decir, dos personajes históricos estarían en la base de la invención del don Juan de Tirso. Por una parte, un sevillano llamado Miguel de Mañara, el cual fue un don Juan que se convirtió repentinamente, digamos, a la vida devota y se transformó en un casto benefactor. Pero hay también la teoría de que este Miguel de Mañara en realidad vivió posteriormente, no coincide cronológicamente, ¿verdad?, con el momento en que Tirso de Molina escribió su obra. Entonces, ¿qué es lo que puede haber sucedido? Yo tengo una hipótesis, y la hipótesis sería que ha sucedido al revés. El don Juan Tenorio de Tirso inspira que existan don Juanes, es decir, produce un efecto de imitación. Esto ha sucedido con otros personajes literarios. Por ejemplo, recordemos que el Werther de Goethe,
que fue un joven que se suicidó porque estaba enamorado de una mujer casada, provocó en Alemania una ola de suicidios entre los jóvenes. Lamentablemente en este caso, porque no es algo que haya que copiar, pero es posible también que ese donjuanismo, al verterse al teatro de una manera pública con tanto éxito, pues produjera quizás imitación en algunos hombres. Tampoco es una cosa tan descabellada. La verdad es que la historia de un Miguel de Mañara, haya inspirado o no esta obra de teatro, es muy curiosa, porque parece ser que vivió una alucinación similar a la que se describiría posteriormente, sobre todo en el siglo XIX, en la época romántica, que era la de ver pasar su propio entierro. Esto, por ejemplo, le sucede al don Juan de Espronceda, que se conoce como el estudiante de Salamanca y del que hablaremos un poquito más tarde cuando entremos en los don Juanes románticos. Pues bien, esta experiencia de ver pasar su propio entierro es la que provoca su conversión. Por otra parte, este personaje de Miguel de Mañara también es conocido porque ha sido mencionado por Antonio Machado en su autorretrato poético. Supongo que todos recordamos, aquí veo a alguien que sí lo recuerda: ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, escribe Antonio Machado cuando habla de su erotismo, en cierto modo, ¿no?, de su relación con las mujeres. Y entonces, de hecho, nos ha cogido a dos don Juanes, no exactamente al don Juan con ese nombre, pero nos ha cogido a dos don Juanes, el seductor Mañara y el Bradomín, que Bradomín es el marqués de Bradomín, un personaje diseñado por Valle Inclán, del que también hablaremos enseguida. El otro personaje histórico que pudo provocar de alguna manera o inspirar a Tirso de Molina, aunque insisto en que ya tenía una obra inicial de varios años atrás, pero quizás, ciertamente, pues si eso se puede unir a que conociera la historia de otra persona y lo ligara y dijera, pues voy a reescribir esto de una manera, en fin, quizá más cuidada. Y este otro personaje es el conocido como Caballero de Gracia, también muy relacionado con Madrid, porque tiene su oratorio, el oratorio de Caballero de Gracia, en una céntrica calle madrileña. Este personaje es tan castizo en Madrid que, de hecho, aparece en la canción de una zarzuela. No sé si ustedes recuerdan lo de Caballero de Gracia me llamo. Bueno, no la voy a canturrear, porque además tengo la garganta un poco delicada hoy, pero supongo que la recordamos. Creo que es de la Gran Vía, sí, de la Gran Vía, es la zarzuela, se llama así. En realidad este personaje pues era un caballero italiano que se llamaba Giacomo de Gratis, y de ahí viene el castellanizar su apellido como de Gracia. Era un vividor que llegó al Madrid de Felipe II como secretario del nuncio apostólico, y también tuvo la experiencia de sufrir o de disfrutar, eso no lo sabemos, una conversión repentina, una conversión de, digamos, de estas de 0 a 100 o de 100 a 0, según se mire, lo que le llevó a fundar una congregación que llamó de Esclavos del Santísimo Sacramento, a la que se dice que también perteneció Cervantes. Lo curioso de ambas historias y de otras similares, como es el caso de Agustín de Hipona, que a la hora de convertirse, también todo hay que decirlo, abandonó a la madre de su hijo tras arrebatarle el hijo, un episodio que tampoco parece muy católico, es que el personaje que se convierte, como digo, pasa de un extremo al otro. En este caso pasa del libertinaje total a la santidad, a la presunta santidad sin punto medio. Pues bien, vamos a analizar ahora un poquito el título, que es doble título, muy frecuente en el teatro barroco, de El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. El burlador de Sevilla hace alusión a la procedencia geográfica del personaje, que el autor lo ubica en Sevilla, que era también el sitio de donde procedía Miguel de Mañara. También Zorrilla hizo que su personaje, el don Juan de Zorrilla, también actúa en Sevilla. El sustantivo burlador evidentemente hace referencia a la forma de proceder de este sujeto, que se burla de las mujeres, las utiliza para su placer, pero no únicamente es un placer erótico, sino un placer que va más allá, es un placer de coleccionista, es un placer casi de un egocentrismo, de un consigo lo que quiero. En este caso es una mujer, en este otro caso puede ser vencer a un rival con la espada, pero siempre hay una prepotencia, ¿no? Bien.
Pero, por otro lado, el burlador también tiene otro significado, y es que este don Juan se burla de la muerte, a la que parece no temer, lo que hemos dicho antes, ¿no?, de que piensa el tan largo me lo fiáis. En cuanto a la segunda parte del título, Convidado de piedra, se refiere a la parte más fantástica de la historia. Don Juan, en una de sus atrevidas fanfarronerías, visita la tumba del que podía haber sido su suegro y a quien él mismo ha matado en duelo, y invita al muerto a una cena. Por una especie de milagro, bueno, es una situación evidentemente fantástica, la estatua fúnebre que reproduce la figura del comendador se desplaza hasta en la casa de don Juan para asistir a esa cena, que naturalmente don Juan hace esa bravata sin pensar que la estatua de piedra va a llegar hasta su casa. Quienes de ustedes hayan escuchado la maravillosa ópera de Mozart, Don Giovanni, a la que también haremos alusión, recordarán esa escena que sin duda es una de las más impresionantes, ¿no?, la llegada del comendador a la casa de don Juan, cuando además los demás participantes en la cena están como dormidos y el único que realmente vive esa experiencia traumática, nunca mejor dicho, es don Juan. Bien, pues de ahí viene la expresión convidado de piedra, que es una expresión que se ha quedado en nuestra lengua castellana como para definir cuando alguien no viene a una comida o a un banquete y decimos aquí el convidado de piedra cuando hay una silla vacía, ¿no? Pero también hay que decir que esta historia fantástica de que una estatua de piedra cobre vida, pues no se la ha inventado Tirso. Precisamente, si no recuerdo mal, en el artículo de Julio aparece una mención a unos romances tradicionales castellanos que hablan de esta misma historia, de estatuas fúnebres que cobran vida, en un contexto muy similar a este, pero a esto podríamos añadir que en el romanticismo el tema de las estatuas de piedra que cobran vida, pues están en textos literarios. Por ejemplo, hay una leyenda de Bécquer donde aparece este mismo tema, hay también un cuento de Mérimée donde también aparece este mismo tema, el de las estatuas que cobran vida, ¿no? Y luego ya, pues yo creo que esto en nuestro siglo XX-XXI se ha trasladado pues a los robots, ya los personajes ya de películas de fantasía, ¿no? Bien, pues podemos decir que como este personaje de don Juan tuvo tanto éxito, ya vamos a enumerar a varios autores diferentes, a Tirso y a Zorrilla, que han utilizado el personaje de don Juan, pero ya incluso en el Siglo de Oro tenemos dos obras, por lo menos, que quizás haya más. Yo tengo aquí dos escritas, que son La venganza en el sepulcro, de Alonso de Córdoba, que también La venganza en el sepulcro también hace alusión a esta idea del convidado de piedra, y No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, de Antonio de Zamora, donde podemos ver esa vertiente ética, esa vertiente moralizante que tiene el personaje. Enseguida veremos que el esquema pecado-castigo se cumple en el don Juan barroco, pecado-castigo, va al infierno, por supuesto, mientras que el don Juan romántico se salva por la intervención del amor. El amor, que es tan vital en el romanticismo, pues el amor purifica a ese pecador y lo libera y lo salva. Por eso ya lo veremos. Bien, pues vamos a ver qué más cosas vamos a decir. Vamos a decir que que esto de lo que hablaba del esquema pecado-castigo también se cumple en otras versiones de don Juan. Por ejemplo, en la ópera en una obra que también probablemente inspiró el libreto de la ópera, una obra italiana, Il dissoluto punito. Il dissoluto punito, aunque no sepamos mucho italiano, entendemos que significa el disoluto castigado, ¿no? Punición, castigo. Entonces, el disoluto, el que se comporta mal, es castigado. Bueno, este es el esquema que tradicionalmente ha usado la Iglesia para convencernos de que tenemos que portarnos bien. Ese castigo generalmente se asocia con el más allá. Si te portas bien, vas al cielo; si te portas mal, vas al infierno, y esto es lo que sucede con don Juan. A fin de cuentas, este castigo no deja de ser una forma de control social que convierte la historia de don Juan en un pasatiempo ejemplarizante, aunque nos lo pasemos muy bien viendo cómo don Juan seduce a una, a otra y a otra, porque además seduce mujeres de toda la escala social. Eso desde el primer don Juan hasta el último. La característica de don Juan es que no distingue, le da lo mismo la pescadora que la labradora o campesina, que la dama, que la monja. Es decir,
como es una especie de coleccionista de mujeres, como ya dijimos, lo que necesita es tener diferentes arquetipos de mujeres. Y, de hecho, doña Inés era una novicia, la doña Inés del Don Juan de Zorrilla, ¿no? Entonces, claro, esto que puede parecer a algunos muy divertido, tiene un coste. Parece muy divertido y muy placentero, pero no lo hagas porque podrás ser castigado. Bien, pues el invento de este personaje tuvo repercusión en toda Europa. Hemos mencionado el disoluto punito y podemos mencionar, por ejemplo, a autores que van desde el siglo XVII-XVIII hasta el siglo XX, por supuesto. En la literatura francesa podemos mencionar a Barbey d'Aurevilly, que además era un grande del relato erótico, al poeta Baudelaire, al novelista Mérimée, al cuentista alemán, en este caso Hoffmann. Pero, sin duda, el Don Juan más apreciado y el primero cronológicamente fuera de España, si no me equivoco, fue el del dramaturgo Molière, que escribe su Don Juan ou le festin de pierre, Don Juan o el convidado de piedra, digamos, que lo subtitula como tragicomedia, y lo escribe en 1665, es decir, 35 años después del de Tirso. En el siglo XVIII hay varias versiones, sobre todo en Italia, como decía, y por citar, pues Carlo Goldoni escribe Don Giovanni Tenorio en 1775. Otros dos escritores de libretos operísticos, como Giovanni Bertati y Giuseppe Garzaniga, fueron los que redactaron unos libretos previos al de Lorenzo da Ponte, que es el que figura como autor definitivo del texto de la ópera Don Giovanni. Es decir, había ahí mucha gente utilizando la pluma en la misma dirección. Bueno, Mozart estrena su ópera en 1787, aquí este señor me corregirá si me equivoco. Parece ser que Da Ponte, el libretista oficial de la ópera Don Giovanni, que ya digo que probablemente se basaba en libretos anteriores o en escrituras anteriores sobre el tema, Da Ponte fue también un Don Juan en su vida real y sufrió cárcel por ello. Claro, Don Juan tiene que ser castigado. Fue además el autor de Las bodas de Fígaro. Y, bueno, pues su Don Giovanni lo que hace es recrear el Don Juan de Tirso pasado por el de Molière. Ahí hace una combinación de esos dos, ¿no? Da Ponte conoció a Giacomo Casanova, del que vamos a hablar enseguida, y al igual que él, escribió sus memorias, aunque con menos éxito, porque todos conocemos a Giacomo Casanova, sobre todo por culpa de Fellini, que hizo una película emblemática, ¿no? Imagino que todos la habremos visto o la habremos oído mencionar, el Casanova de Fellini, mientras que este señor Da Ponte, pues bueno, no es tan conocido. En el siglo XIX destacan dos autores. Estamos hablando de la difusión del personaje por Europa. El inglés Lord Byron, con su poema Don Juan, en varios cantos, y del que también diremos algo enseguida, cuando entremos un poco más en el romanticismo, y el ruso Alexander Pushkin, que hizo su propia versión de Don Juan con el mismo título de Tirso de Molina, El convidado de piedra, en 1830, dentro de una obra que titula Pequeñas tragedias y donde hace textos más bien breves, ¿no? que él, bueno, coge de aquí y de allá. Y ahora, pues vamos a hablar de Giacomo Casanova. Como no, nacido en Venecia en 1725, fue un personaje histórico, real, epítome del donjuanismo, hasta el punto de que su apellido se ha convertido también en un nombre común para designar a un mujeriego y en un sinónimo prácticamente de Don Juan. Podemos decir, es un Don Juan o es un Casanova, y estamos diciendo lo mismo. Bien, pues conocemos sus aventuras gracias a su autobiografía y también, como decía, gracias a la película de Fellini de 1976, y el interés por el personaje también vemos que sigue vigente porque en el siglo XXI se hizo otra versión de la historia de Casanova en el cine. A pesar de que el autor es italiano, esto es una cosa curiosa, su autobiografía está escrita en francés. Y no porque el francés se asocie con lo amoroso y lo erótico, que también parece ser que es una lengua que por su sonoridad, por su musicalidad, incluso por su literatura y por sus cantantes, se asocia mucho con lo amoroso, con lo sentimental. No fue esa la razón. La razón fue que el autor eligió el francés porque consideraba en aquel momento que el francés era una lengua más interesante que el italiano para su difusión, digamos, internacional. Es como si hoy decidiéramos escribir en inglés pensando que el inglés es una lengua que se va a leer en todo el mundo. Bien, pues
Entre las aventuras amorosas variadísimas de Casanova, imposibles de sintetizar en unos minutos, destacamos algunas que ya pasan un poco los límites de lo más o menos aceptable en erotismos y en aventuras amorosas, como decimos. El incesto parece ser que se acostó con su hija Leonilda, cuyo marido era impotente, a fin de que tuviera un hijo, a fin de dejarla embarazada. Así como la relación extravagante que tuvo con un castrato, que en realidad era una mujer. Las relaciones adúlteras eran frecuentísimas, por eso cuando ahora parece que se está inventando la pólvora, en verdad si miramos, si echamos la vista atrás a la historia, pues vemos, y no digamos si nos metemos en la Edad Media, ¿no?, donde, como yo decía el año pasado, pues los clérigos tenían mujeres de una manera pública y aceptadísima, lo único que no se les permitía era salir con ellas del brazo por la calle, que por eso se rebelaron y hicieron una manifestación, como cuenta el arcipreste de Hita. Bueno, esto es un paréntesis. Bien, pues decíamos que las relaciones adúlteras eran muy frecuentes en aquella época y eran muy frecuentes en la vida de Casanova. La que le causó mayores problemas fue justamente la que vivió en España, concretamente en Barcelona, que creo que todavía es España, y esta aventura de Barcelona le llevó a la cárcel, porque resulta que se lió, como diríamos hoy, con la esposa de un alto militar. Bueno, su vida fue un viaje constante por Europa, pues estuvo en Francia, Suiza, Prusia, Polonia, España, por supuesto en su país, Italia. Y al igual que el Don Juan literario, en sus escarceos amorosos Casanova no hacía distingos, o sea, que se relacionaba con personas cultas, nobles, aristócratas, con lo cual también aquí había un componente de cultura, de sensibilidad, de arte. No era solo erotismo sin más, no era solo ir a lo puramente sexual, ¿no?, había una envoltura, por así decir, pero también se relacionaba con prostitutas y con gente del pueblo. Bueno, esto lo expresa muy bien Zorrilla, ¿no?, cuando dice, bueno, en realidad Zorrilla no, lo dice Don Juan, el Don Juan de Zorrilla: yo a los palacios subí, yo a las cabañas bajé, yo los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Bueno, pues acabando ya con Casanova, diríamos que falleció a los 73 años en un lugar indeterminado de Centro Europa, que ahora casi no sabemos ni cómo se llama, porque ha cambiado mucho Centro Europa también. Y vamos a pasar a los Don Juanes románticos, perdón. Y cronológicamente diríamos que el primer Don Juan romántico es el de Byron, que también tuvo una vida muy propia de un Don Juan. Al igual que Casanova, en su vida en sus relaciones hubo el adulterio e incluso el incesto. Todo el mundo sabe, o casi todo el mundo ha oído, que tuvo relaciones con su hermana Augusta. Bueno, pues de Byron tenemos que decir que escribió su obra en forma de cantos, que fue sacando a lo largo de 5 años. Al principio lo sacó de manera anónima porque el lenguaje era muy atrevido y para no tener problemas pues los publicó anónimamente. Inició esta especie de colección en 1819 y murió en 1824 antes de poder concluirla. Unos años después, en 1840, seguimos con los Don Juanes románticos, Espronceda escribe Su estudiante de Salamanca. El estudiante de Salamanca es un poema narrativo que, a diferencia de los Don Juanes anteriores, bueno, la propuesta de Byron también era narrativa poética, como la de Espronceda. Es una narración en verso. Pero no es una obra de teatro, por tanto tiene menos repercusión. Lo que más llega al público es una obra de teatro. Un librito, un poemario, pues llega menos, pero aún así tuvo también bastante repercusión. Del estudiante de Salamanca, de Espronceda, podemos decir que anticipa el género del terror tan ligado al romanticismo, es decir, es el erotismo unido al terror. Esto es algo que en las películas, por ejemplo, de los años 60 y 70 del siglo XX se ve mucho. Hay muchas películas, hay una especie de subgénero que liga el erotismo con el terror. Bueno, empezando por Drácula, sin ir más lejos, ¿no? Drácula es erotismo más terror. Entonces, lo que podemos contar es que este estudiante persigue a una mujer a la que imagina muy hermosa, muy apetecible, la persigue por las calles nocturnas de Salamanca y al final de su tortuoso recorrido la mujer entra en una casa, él la sigue, entra en una habitación, él la sigue, ve que hay un lecho
Pues claro, él la sigue. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ve abrazado por ella, a la que cree una mujer hermosa y deseable, como digo, se encuentra con que está en los brazos de un cadáver repugnante. Es un cadáver repugnante que le produce un rechazo terrible, pero no se puede desasir, porque ese cadáver asqueroso lo tiene completamente asido. Bueno, Espronceda lo describe muy bien con unos versos muy impactantes y entonces él se da cuenta que lo que creía tálamo nupcial en realidad es un lecho de muerte, donde va a morir. Bueno, pues este personaje, este cadáver repugnante, que es también una idea que yo creo que viene del barroco, donde se mezcla muchas veces una apariencia engañosa. Nos creemos que es una belleza, pero no. Dice Góngora, manzanas son de tántalo y no rosas. O sea, lo que parecen rosas no son rosas, son otra cosa. Bueno, pues el barroco tiene esta imaginería de que nos confunde con algo que creemos bello y luego nos acercamos y no, es horrible. De manera que esta es la idea que recoge Espronceda en este poema. Pues podríamos decir también, ya para terminar con Espronceda, que en realidad este cadáver repugnante que devora, entre comillas, al personaje, es un símbolo de la muerte de su cuerpo, pero también de la condenación de su alma. O sea, es un final trágico en todos los sentidos. Y ya entraríamos en el Don Juan de Zorrilla, estamos con los Don Juanes románticos. Mientras que el Don Juan de Espronceda se condena porque no ha sido capaz de sentir verdadero amor, solo un deseo compulsivo, el Don Juan de Zorrilla se salva porque se enamora. Esto es lo que ya anticipábamos al principio, ¿no? Con este enamoramiento, que es auténtico, que es sincero, pues se regenera moralmente. Seguimos aquí la tesis romántica de que el amor todo lo puede, que es una idea que sí que estaba entre los clásicos, ¿no? Amor omnia vincit, el amor vence sobre todas las cosas. Y entonces, pues, bueno, como ya ha cambiado mucho el siglo XIX con respecto al siglo XVII, en el siglo XIX se impone la libertad. Como sabemos, libertad es quizá la palabra clave para el romanticismo. De manera que esa libertad que se da en todos los órdenes, como dice muy bien Larra en uno de sus artículos, esa libertad también se impone en el terreno sexual. Y hay una relajación de costumbres, entre comillas, aunque ya el siglo XVIII había hecho sus pinitos al respecto. ¿Qué pasa? Pues que esta libertad sexual que se impone como ideología y como forma de vida, pues hace que don Juan sea visto con mayor benevolencia. Por tanto, a don Juan ya se le puede perdonar. Hasta el siglo XIX no se le podía perdonar, pero en el siglo XIX ya sí se le puede perdonar y se le va a convertir en un enamorado, no en un obsesivo compulsivo que necesita mujeres como si fueran una droga. Bien, pues aquí también vemos otro concepto un tanto novedoso, que es el que la mujer actúa como un personaje positivo. No es un demonio tentador, sino que es un ángel mediador que logra salvar al enamorado. Es el caso de doña Inés. Doña Inés es una criatura angelical y logra el perdón de su seductor y tira de él, literalmente, en la última escena. Estoy haciendo lo que ahora llaman spoiler, pero supongo que esto todos ustedes conocen la historia, ¿no? Que doña Inés le da la mano a don Juan para llevarlo al cielo, para subir, para tirar de él, mientras que en el otro don Juan barroco era el comendador el que tiraba de don Juan para hacerlo caer en el infierno. El comendador estaba en el infierno porque había muerto sin confesión y también tendría sus cosas, ¿no? Que no se nos cuentan, pero seguramente las tendría. Pues bueno, la imagen de la mujer, ya digo, ha cambiado. Esa mujer que era tentadora desde la Eva del Génesis y que aquí aparece como redentora, pues casi como la Virgen María, salvando las distancias. El poeta Zorrilla realmente describe con mucha... yo diría que con muchísimo acierto, ¿no?, la entrega y la pasión que se produce entre don Juan y doña Inés. Bueno, aquí podemos ver en esta fotografía sacada de una ilustración, podemos ver cómo doña Inés es una novicia, lleva su hábito, don Juan está arrodillado ante ella intentando seducirla, que ya, si recordamos la obra, lo hizo previamente mediante la palabra escrita. Recordemos que le envía una carta y que la monja que cuida de la novicia le está leyendo la carta y ella se siente absolutamente conmovida solamente de escuchar las palabras de esa carta, ¿no? Entonces don Juan,
que por primera vez va a ser sincero, porque don Juan basa todas sus actuaciones en el engaño, claro, pero en esta ocasión no. Y lo vemos en estos versos de Zorrilla que dicen: desecha pues tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Es decir, yo, que no soy virtuoso para nada, me siento capaz de regenerarme para poder obtenerte. Bien, pues esta vulnerabilidad que le otorga su enamoramiento es lo que aquí vemos claramente, ¿no? Esto también se opone a una idea barroca que seguramente habrán escuchado alguna vez, que es la oposición entre el determinismo y el libre albedrío. Es decir, el determinismo pensaba que cuando una persona se comportaba mal estaba predeterminado a ir al infierno, pero el libre albedrío decía que no, que un punto de contrición da al alma la salvación. Estos versos son del siglo XVII. Pues bien, por tanto, había un cierto margen de libertad. Una persona hasta el último segundo de su vida tenía la posibilidad de arrepentirse, tenía la posibilidad de salvarse, de redimirse. Bien, pues quería también citar otros versos del Don Juan, porque tiene momentos muy emblemáticos y que nos hacen simpatizar con él, nos hacen empatizar, ¿no? Por ejemplo, cuando don Juan ve que su conversión no es creída, porque claro, él se convierte, pero nadie lo cree, porque como todos tienen ese concepto de él, esa especie de prejuicio de que él es malo y engaña y se va a portar mal todo el tiempo, pues cuando él intenta negociar con su suegro, entre comillas, y ve que es inútil y acaba matando al suegro, inevitablemente dice estos versos terribles, porque son terribles: llamé al cielo y no me oyó, y si sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo, no yo. Es decir, llega a lo que sería la desesperación, que es el peor estado en el que puede caer un ser humano. No hay esperanza, no me creen, no tengo nada que hacer. Bien, pues también me gustaría quizás evocar, y no quiero citar muchos más versos porque no me quiero pasar de tiempo, pero hay unos versos que recogen la pasión que siente doña Inés, y como estamos hablando de erotismo, creo que hay que citar estos versos donde ella prácticamente le pide que la seduzca, y dice: don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón o ámame, porque te adoro. Entonces, ahí vemos la entrega total de doña Inés. Yo estoy citando estos versos porque yo estoy en contra de la idea tan extendida de que Zorrilla construyó su Don Juan a base de ripios. Yo no creo que haya ripios en esta obra. Yo me la he leído muchas veces. Mi padre, que en paz descanse, se la sabía de memoria y de vez en cuando recitaba versos para entretenernos. Y yo no creo de verdad que haya ripios. Lo que sí que hay es pues un verso muy ceñido, con una consonancia casi permanente, una rima consonante, pero recordemos también que esta obra se escribió en 21 días, lo cual no está mal, teniendo en cuenta que el autor todavía no había cumplido los 30 años, era relativamente joven. Y bueno, claro que si lo comparamos con Lope de Vega, que escribía sus obras en 24 horas, ¿no?, que decía, y más de 100 en horas 24 pasaron de las musas al teatro, pero es que esto ya es una excepción tremenda, lo de Lope es aparte. Bueno, yo creo que Zorrilla es muy digno de respetar como poeta, es mi opinión, y también quería decir que, al igual que otros personajes que hemos visto, también fue un Don Juan en la vida real. Se casó con una mujer mayor que él, pero le fue infiel, anduvo viajando por el mundo, tuvo varias amantes, algunas muy notables, cuyos nombres conocemos, se peleó con su padre, un poco igual que el Don Juan que tampoco se llevaba bien con su padre ni con su suegro, en fin, recordemos la escena en que el padre y el suegro coinciden, ¿verdad? Bien, pues para de alguna manera ver la importancia de esta obra de Zorrilla, que forma parte sin duda alguna de nuestra cultura, hay que decir que él estrena su Don Juan Tenorio en 1844 y que obtiene un triunfo absoluto de público que llega hasta nuestros días, porque en el mes de noviembre de todos los años que yo sepa hasta ahora, siempre ha habido algún lugar donde se ha representado esta obra de alguna manera, de una manera o de otra. Ha habido toda clase de versiones, toda clase de adaptaciones, se ha llevado al cine. No sé, ha habido hasta, si no recuerdo mal, una doña Inés interpretada por un hombre y un Don Juan interpretado por una mujer, ha habido de todo.
y, bueno, pues está ahí, ¿no? La obra está ahí. Vamos a continuar con otro Don Juan muy diferente. Este Don Juan del que voy a hablar ahora es un Don Juan modernista y decadente, el Marqués de Bradomín de Valle-Inclán, que hemos mencionado y que decíamos que Antonio Machado dice que él no tiene nada que ver con ese personaje. Bueno, voy a empezar casi por el final. Voy a empezar diciendo que Ramón del Valle-Inclán tiene 4 sonatas que son narraciones, no son obras de teatro. Y entonces la sonata de invierno de Ramón Valle-Inclán, que en realidad se llamaba Ramón Valle-Peña, adornó su nombre un poquito, apareció en 1905, ya estamos en el siglo XX, y es la 4ª y última de un ciclo de 4 que van con las estaciones del año. Esta es la de invierno, y cuentan las aventuras galantes del Marqués de Bradomín, que es realmente un Don Juan, que el autor describe con 3 adjetivos, ¿no? Feo, católico y español. Para evitar una excesiva identificación del personaje con el autor, este sugiere que se trata de un tío suyo. Aunque hay críticos que opinan, estamos aquí buscando en quién se basa, ¿no? Igual que buscábamos en el caso de Tirso de Molina. Hay críticos que opinan que el modelo del Marqués de Bradomín pudo ser un militar carlista que era conocido del escritor. En cualquier caso, es el personaje estrella en torno al cual giran las 4 sonatas y todas las mujeres que aparecen en esas 4 sonatas. El Marqués de Bradomín también aparece en otras obras de Valle-Inclán como un personaje secundario, o sea que se ve que Valle le tenía mucho cariño. Estas sonatas pues aparecieron en este orden, que aparentemente no tiene nada que ver ni siquiera con la historia. La historia tendría otro orden. Sonata de otoño en 1902, sonata de estío en el año 3, sonata de primavera en el año 4 y la sonata de invierno en el 5. Pues el Bradomín de la sonata de primavera, vamos ahora a contarlo realmente por el orden cronológico del personaje, de su vida. El Bradomín de la sonata de primavera es un hombre joven, va cumpliendo años y entonces se va convirtiendo en el Bradomín de la sonata de estío, de la de otoño y de la de invierno. La sonata de primavera transcurre en Italia. Claro, Italia también es un lugar muy ligado al donjuanismo. En un palacio habitado prácticamente por mujeres, la princesa Gaetani, que es una madre viuda, y sus 5 hermosas hijas. Ese ambiente recuerda el de las novelas galantes de los siglos XVIII y XIX, que probablemente el autor conocía. Por ejemplo, sabemos que leyó Le Diabolique de Barbey d'Aurevilly y que estos relatos del francés pudieron inspirar su libro Femeninas, donde también hay relatos con un fuerte erotismo. Es la voluptuosidad de la riqueza ornamental del palacio, porque el erotismo, en mi opinión, no es solamente lo relacionado con el sexo, puede ser lo relacionado con el lujo, lo relacionado con la violencia, lo relacionado con la vanidad, todo eso se puede conectar con lo erótico. Y entonces este palacio pues es el sumum de la riqueza, de la ornamentación, del gusto, con sus jardines. Y este personaje, que está allí enviado como mensajero papal, que ya nos está introduciendo la religión y la Iglesia, también muy ligada a lo erótico, en este caso, pues este personaje, como decía, da rienda suelta a su atracción fatal hacia la mayor de las hijas de la princesa Gaetani, que se llama María Rosario, y que, por cierto, coincide también un poquito con doña Inés, porque ella es una novicia, que su idea es ingresar en un convento. María Rosario se siente a la vez atraída y repelida por el Don Juan, y acaba creyendo que sus sentimientos hacia él son obra del diablo, porque ella no los puede reprimir, pero al mismo tiempo se da cuenta de que no son correctos. Es una lucha terrible la de esta muchacha adolescente. Y el desenlace de la historia es trágico. Yo voy a contar todos los desenlaces como es natural. Entonces hay una muerte accidental de una de las hermanas, María Nieves, mientras María Rosario trata de escapar del acoso de Bradomín, que es un verdadero acoso sexual, diríamos hoy. Y entonces, bien, pues cuando la niña cae por la ventana y se mata y está su cuerpo con el rastro ensangrentado en el suelo, dice María Rosario, fue el demonio, fue el demonio. Y ahora vemos también otro motivo al que no hemos aludido hasta ahora, que es la faceta diabólica del Don Juan. O sea, Don Juan y el diablo están como un poco conectados, siempre hay como una connotación de algo demoníaco en la actuación de Don Juan.
Nos trasladamos a la segunda sonata, porque el tiempo corre y yo no quiero abusar de mi digamos, monólogo, también quiero dar paso al diálogo. La acción de la sonata de estío transcurre en México y comienza en el barco que lleva hasta allí a los personajes, donde la mujer protagonista es una mujer casada, aparentemente, pero infiel, una mujer sensual, carnal, conocida como la niña Chole. Este personaje, por cierto, lo retomará Valle Inclán en su cuarto relato de Femeninas, que he citado, que lleva el elocuente subtítulo de 6 historias amorosas, y ya anticipa rasgos de donjuanismo en algunos de los personajes, tanto masculinos como femeninos. Vamos a mencionar, solo mencionar, porque no nos da tiempo, el donjuanismo femenino al final de mi exposición. Y entonces podemos ver que esta niña Chole, que no es una niña, la llaman la niña Chole, pero es una mujer hecha y derecha, provoca al narrador, porque el narrador es al mismo tiempo el personaje, es decir, estas novelas están escritas en primera persona como memorias del Marqués de Bradomín. Al ser memorias, pues es él el que habla y el que escribe y el que nos expresa todo el tiempo sus sentimientos, ¿no? Pues decía que esta niña Chole provoca en el narrador personaje una atracción irresistible. Antes de conocer la relación incestuosa que ella mantiene con su padre, que es también un caso terrible de abuso sexual en el ámbito doméstico, y, bueno, un abuso mitad consentido, mitad forzado. Yo calculo que era forzado y que al final pues ella tenía que salvarse, entre comillas. Entonces, es posible que la extravagante crueldad de la protagonista, porque la protagonista en el barco se comporta de un modo verdaderamente cruel, cuando propicia que uno de los pobres chicos que se ganan la vida saltando al agua, pues sea verdaderamente devorado por un tiburón allí a la vista de todos, ¿no? Este sadismo, por así decir, pues es posible que se deba a esa situación de violencia que sufre y de la que solo puede escapar con más violencia, solo puede escapar matando al padre, ¿no?, con la muerte del padre. Curiosamente, esta línea del incesto también se prolonga en la sonata de invierno, donde la niña deseada por el protagonista podría ser su propia hija. Pero antes tenemos la sonata de otoño y cambiamos totalmente de escenario. Si se dan cuenta ustedes, estamos yendo de Italia a México, ahora de México a Galicia, y luego de Galicia iremos a Navarra, el sitio donde tienen lugar las guerras carlistas. Bueno, recordemos que en la vida real resulta que Valle Inclán estuvo en Italia porque fue el director de la Academia de Arte de España de Roma, estuvo en México porque se fue allí de viaje, él por su cuenta, estuvo, por supuesto, en Galicia porque era su tierra de origen, él era gallego, y, lógicamente, también en el norte de España conocería Navarra y el País Vasco sobradamente. Bueno, pues decíamos que aquí ha cambiado el escenario. Un Pazo de Galicia será el lugar elegido para contar una historia muy decadentista. Lo decadente es también un elemento muy relacionado con lo erótico, ¿no? Una historia que protagoniza una mujer enferma, y la enfermedad también se relaciona muchas veces con el erotismo. No hace muchos años que yo vi una película que ahora no recuerdo, cuyo título no recuerdo, pues si alguno lo recuerda igual lo podemos comentar en el coloquio, donde había una mujer que fuerza que su marido esté enfermo para cuidarlo, para de alguna manera poseerlo al máximo. Es decir, que aquí podemos ver verdaderamente una situación morbosa, ¿no?, de provocar una enfermedad que no lleve a la muerte, pero que sí lleve a una cierta debilidad del personaje para poderlo verdaderamente controlar y absorber, ¿no? Bien, pues esta lánguida Concha, que es la protagonista de Sonata de Otoño, es una mujer que muere en brazos de su amante porque está muy débil de salud, no por otra cosa, vamos. Claro, muere en un éxtasis de tipo erótico, como es fácil de imaginar. Y lo más morboso también es que a la mañana siguiente su cadáver es encontrado por sus 2 hijas niñas, que de una manera paradójica van a darle un susto a su madre y llevan un ave muerta, la llevan para, ya digo, para darle un susto, y resulta que el susto se lo llevan ellas cuando se encuentran a su madre muerta. Sin duda, algunas de las páginas que a mí me impresionaron más de la literatura que haya podido leer en mi vida es, y desde luego yo recomiendo la lectura de las sonatas a todo el mundo, porque además es que es muy entretenida y está muy bien escrito, sin duda alguna, pues es cuando, claro, la mujer muere en la cama donde duerme el Marqués de Bradomín. Entonces el Marqués, para salvar su honor, por así decir,
coge en brazos el cadáver y se va con ella por la casa a oscuras para llevarlo hasta su habitación, que está lejísimos, porque esto hay que imaginarlo, no, aquellas casas eran enormes. Así que él va con el cadáver en brazos y entonces el pelo de ella, que es una larga cabellera, se enreda en el gozne de una puerta y él tira y bueno, y es horroroso, ¿no? Lo que sufre hasta que consigue transportar el cadáver hasta la cama del dormitorio de ella, donde la encuentran las hijas al día siguiente. Bueno, bien, pues ya casi estamos terminando con el Marqués de Bradomín, que no está mal, hasta ahora todo lo que llevan dado. Y en Navarra y en el contexto de las guerras carlistas, este ya es un don Juan maduro, que se interesa por su antigua amante, que es una señora italiana, María Antonieta Bolfani, dama de doña Margarita, la esposa del aspirante carlista al trono. Y a pesar de sus escrúpulos morales, porque la dama está casada, bueno, la dama es la que tiene escrúpulos, él no tiene ninguno, pues tienen relaciones. Pero, por otra parte, él también se interesa por Maximina, que es una jovencita recogida por las monjas que lo está atendiendo y que muestra la inocencia de una niña, muy similar, casi es como una vuelta atrás o como un cierre del círculo a la María Rosario de la Sonata de Primavera, que era una niña inocente. Y estas dos mujeres tan diferentes serán las deseadas por el don Juan Bradomín en la Sonata de Invierno. Evidentemente aquí sí que hay un esquema pecado-castigo, porque Bradomín es castigado quizá con el mayor castigo que puede sufrir un ser humano en vida, que es la soledad, una absoluta soledad, porque se da cuenta de que ha perdido, bueno, ya ha perdido su vigencia y su lozanía, y entonces ya no tiene mujeres a las que seducir, y las mujeres a las que podría haber amado ya han muerto. De hecho, él lo dice de una manera casi despectiva, ¿no? Dice: como soy muy viejo, he visto morir a todas las mujeres por quienes en otro tiempo suspiré de amor. Pues es casi una versión del tan largo me lo fiáis, pero en esta ocasión sí que él, en fin, va a vivir ese último periodo de una manera, en fin, triste, ¿no? Y la recuerda además con una distancia, con una fría brevedad. Por ejemplo, dice: de una cerré los ojos, de otra tuve una triste carta de despedida, y las demás murieron siendo abuelas. Esa condición de abuela es evidente que les quita todo el posible encanto erótico, o sea que él ahí está deshaciendo un poco el mito, ¿no?, de sus mujeres a lo largo de su vida. Lo que comentábamos de la relación de erotismo y muerte, pues aquí se ve clarísimamente. En todas las sonatas, si nos fijamos, hay alguna muerte, sea un crimen, sea un accidente, sea en todas, ¿no? La atracción erótica de la muerte responde al tópico eros, tánatos, ¿no?, que viene ya de la literatura clásica. Y bueno, pues ya para terminar con Bradomín, querría recordar que el autor, claramente, porque lo dice así, bueno, el autor narrador se identifica con los segundones hidalgos que se enganchaban en el ejército, literalmente leo, por buscar lances de amor, de espada y de fortuna. Es un concepto de la vida en el que vemos que la mujer está cosificada. La mujer es un lance más junto a la espada y junto a la fortuna. Lances de amor, de espada y de fortuna. O sea, yo voy ahí a pasármelo bien, y ese es el don Juan. El amor se atribuye a lances, a aventuras, no a una relación de compromiso. Y pasiones como el orgullo y la cólera se describen como nobles y sagradas, textualmente. Solo la debilidad de la vejez, como decía, puede hacer renunciar al protagonista al amor de las mujeres. Quizá lo más original de Valle Inclán es haber construido un don Juan que envejece, porque ningún don Juan hasta ahora ha envejecido, todos han muerto en su plenitud o de alguna manera, y sin embargo, don Juan, su infierno es seguir vivo, probablemente. Bien, y ya pasamos al siglo XX, ya estamos concluyendo, y entonces, pues, yo aquí voy a citar una serie de autores muy rápidamente que han tratado el tema del don Juan. Por ejemplo, nuestro escritor alicantino Azorín escribió su don Juan en 1922. Es una novela lírica donde imagina que don Juan no ha muerto joven, también lo imagina envejecido y reflexiona sobre su vida. Tenemos que recordar que Azorín, que era un gran amante de la literatura española, muchas veces hace recreaciones literarias, o sea, toma una historia clásica, por ejemplo, toma La Celestina y decide que Calisto y Melibea no se han muerto, que se han casado y que tienen una hija y que su hija va a repetir su historia. Bueno, es que a Azorín se le puede perdonar todo, ¿no?, porque escribía muy bien y hacía lo que quería, y esto se llama metaliteratura, ¿no? Y esto es lo que hace con don Juan, o sea, que lo transforma de esta manera. Luego tenemos el caso de Ramiro de Maeztu,
que, bueno, fue un hombre que fue todo, me refiero todo en la escritura, fue poeta, fue ensayista, fue narrador. Y junto con Azorín y Pío Baroja, Maeztu formó el llamado Grupo de los Tres, cuando eran jóvenes, que sería el preludio de la famosísima generación del 98. Ramiro Maeztu, desgraciadamente, falleció fusilado por los republicanos al comienzo de la Guerra Civil. Y, bueno, pues se tiene una obra que publicó en 1923 que se llama Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Aquí Maeztu tiene su faceta de ensayista y analiza estos tres personajes relacionándolos con la vida española y con el carácter español y haciendo una interpretación muy personal. No podemos detenernos más porque exigiría otra conferencia. Y llegamos a un personaje fundamental en nuestra literatura, un liberal de pro, que es el médico y escritor Gregorio Marañón. Gregorio Marañón hace una aproximación científica al personaje de Don Juan, se ocupa de él en varias obras, y le busca una causa médica sexual a su conducta. Lo diagnostica como un hombre inseguro de su virilidad que necesita probarla constantemente y probarse a sí mismo. Por eso, una y otra vez busca a diferentes mujeres para estar convencido de que sí, de que él es un hombre y de que es viril. Su patología se podría definir, aquí hay algún médico en la sala, como inmadurez biopsicosexual, que le lleva a sentir placer y a reafirmarse con la humillación de las mujeres a las que abandona. Pues la investigación histórica ayudó a apoyar esta tesis. Si don Juan presume de su poder de seductor de mujeres, es que en el fondo podría esconder a un homosexual. Por ejemplo, el conde de Villamediana, también llamado Juan de Tasis, parece que su homosexualidad ha quedado acreditada. A pesar de que dicen que tuvo sus aventuras con la reina, bueno, probablemente sería bisexual, lo que hoy decimos bisexual. Yo creo que este hombre, que además era un personaje excepcional, probablemente era bisexual. Bueno, un dato curioso es que don Juan no se reproduce, es decir, no es padre, nunca. Está con muchas mujeres, ninguna de ellas se queda embarazada, no hay ningún hijo de don Juan, ni en las obras canónicas, ni en ninguna de las ficciones literarias que el personaje ha producido. Igual podríamos escribir una versión que fuera el hijo de don Juan, o la hija de don Juan. En 1924 es cuando Marañón publica su artículo Notas para la biología de don Juan, y bastante posteriormente, en 1940, escribe su libro Don Juan, ensayo sobre el origen de su leyenda. Después se reeditaría en una colección tan popular como es Pasacalpe, que a lo mejor está en alguna de vuestras bibliotecas, ¿no?, con el título simplemente de Don Juan. O sea, es Gregorio Marañón, Don Juan. Lo curioso es que Marañón siguió obsesionado, por así decirlo, con el tema, dio varias conferencias en torno al donjuanismo. Se hicieron muchas reediciones de sus obras sobre don Juan y cuando falleció, que falleció en 1960 y en el año 1988 se creó su fundación, la Fundación Gregorio Marañón, resulta que en 2001, ya estamos en el siglo XXI, se dedicó la Semana Marañón, que se hace anualmente, al análisis de la obra Don Juan, reconociendo así la aportación de Marañón al estudio del donjuanismo. Y ya de manera muy rápida, porque veo que ya estoy en el tiempo de terminar, recordar que el escritor gallego Gonzalo Torrente Ballester publica su novela Don Juan en 1963. Es una novela bastante intelectual, bastante filosófica. A mí me costó mucho leerla, lo reconozco. Y bueno, pues traslada a don Juan al París de los años 60 con su criado, que antes era Chiuti, ahora es Leporello, bueno, con su, digamos, un poco como Don Quijote y Sancho salvando la distancia, ¿no? Don Juan tiene esa especie de ayudante. Y esta obra, pues la verdad, es una novela. Al principio iba a ser teatro, pero luego derivó en novela, quizá por la gran carga que tiene, ya digo, reflexiva, analítica, que hace que sea más fácil escribirla como una narración más que como una obra de teatro. Tuvo problemas con la censura franquista. Lo cierto es que salió adelante gracias a la intervención de un paisano suyo, de don Manuel Fraga Iribarne, que también era un intelectual liberal, fue capaz de entender la obra y la obra se pudo salir, ¿no? Pudo ser publicada en aquella época. Después hay un conjunto muy variopinto de obras que no voy a mencionar, quizás solamente diré que Luca de Tena estrena Las canas de don Juan en porque no tengo la fecha exacta, que Don Juan Buena Persona es una versión de los Álvarez Quintero, que José Bergamín escribe, al que pude conocer personalmente, y por eso me apetece citarlo, escribe Variación y fuga de una sombra, que es una obra de vanguardia sobre el mito de Don Juan,
que Enrique Jardiel Poncela, al que todos conocemos, un excepcional autor cómico, estrena Usted tiene ojos de mujer fatal, donde el protagonista es un don Juan, Sergio, un don Juan redimido también por amor. Que en 1945 se estrena Don Juan se ha puesto triste, de Víctor Ruiz Iriarte, con lo cual, y me he saltado algunos, estamos viendo que hay una repetición del personaje de Don Juan, reutilizado por muchos autores con diversas perspectivas, y en la América hispana también. Incluso tenemos títulos muy curiosos, como por ejemplo en 1975 se estrena Mr. John Tenor y yo. John Tenor es Juan Tenorio, claro, del guatemalteco Manuel Galich. Y en 2008, por ejemplo, se reestrenó una obra cómica, Tenorio Sam, del mexicano José Elizondo, que se había escrito un siglo atrás, pero se estrena a comienzos del siglo XXI. Y ya llegado a este punto, llegados a este punto, voy a terminar, porque no me quiero pasar de la hora, y solamente voy a decir que el donjuanismo en la mujer es un tema que quizá yo dejaría para otro ciclo el año próximo, si es que tenemos todavía ganas de aguantar, entre comillas, otro ciclo, pero yo creo que va a valer la pena, porque curiosamente, mientras preparaba me han ido surgiendo propuestas desde distintos ámbitos, que yo voy a exponer a ustedes y que incluso las podemos comentar en el coloquio por si les parecen de interés. Me ha llegado una donde se relacionaría la gastronomía con el erotismo. Me parece fantástico, correría a cargo de un cocinero de estos de categoría. Después he conocido a una persona, una profesora madrileña que tiene un librito sobre poesía erótica escrita por mujeres en el siglo XX, que es una maravilla de ensayo, es un librito pequeño, y yo dije, aquí está la conferencia, no hay más que leer este librito. Y bueno, y yo por mi parte pues veo que dentro de la literatura, que es un campo tan vasto, pues hay aspectos como el donjuanismo en la mujer, que francamente ahora en 5 minutos me daría vergüenza empezar el tema para no decir prácticamente nada. Solamente diría títulos como La Lozana Andaluza, La Pícara Justina, La hija de Celestina. En la literatura clásica española y en la universal pues destacaría Molly Flanders, Sus fortunas y adversidades, ¿no?, de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. O diría, pues eso, las obras de los franceses como Le Diabolique, que ya hemos citado, en fin. No digo más, yo creo que con esto es suficiente. Muchísimas gracias por su atención y ahora ya sí que pasamos al coloquio. Muchas gracias. A ver, yo creo que aquí hay gente que puede aportar mucho al tema. Estaba mirando a este señor porque tiene un artículo realmente espléndido sobre el mito de Don Juan. Él se centra sobre todo en el Don Juan de Tirso y de Zorrilla. No sé, creo que hemos coincidido en casi todo, quizá ha habido alguna ligera discrepancia, lo cual es muy saludable. Y no sé si hay alguien más que también quiere intervenir o decir algo o aportar algo. Tenemos a nuestra conferenciante que cierra el ciclo, a Maite, que a lo mejor también quiere intervenir. En fin, con toda libertad. Aquí hay también un médico que igual nos puede decir algo sobre la tesis de Marañón, que a mí se me escapa un poco, ¿no? Pero, en fin, pues ya hemos terminado con Mario Vargas Llosa, por cierto, muy de actualidad como personaje, y con esta imagen maravillosa de Santa Teresa, del éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que precisamente ilustraba, bueno, estoy hablando porque como ustedes no hablan, pues yo sigo hablando. Esta imagen ilustraba un libro que me regalaron hace mucho tiempo, en mi juventud, en mi primera juventud, que se llamaba El erotismo, de Georges Bataille, que igual ese pensador francés ¿no?, es bastante conocido, y estaba ilustrado, la portada estaba ilustrada con esta misma imagen. Bueno, pues sobre esto también se podría contar bastante, ¿no?, sobre erotismo y religión. En fin, otro tema queda por ahí para más adelante. A ver. Una pregunta sí. que se me ocurre. ¿Por qué tanta gente ha escrito sobre Don Juan? Buena pregunta. Pues porque yo creo que es un personaje muy atractivo. Yo, claro, como tenía tantas cosas que quería contar, no me he parado en algunos puntos concretos, pero tenía aquí entre mis apuntes un párrafo que decía: ¿por qué Don Juan nos cae bien a pesar de que se porta mal? Pues a lo mejor a veces también está haciendo lo que mucha gente no se atreve a hacer y de alguna manera pues está haciendo lo prohibido, ¿no? Entonces, pues lo prohibido siempre atrae y está pasándoselo muy bien, porque claro, eso de yo a los palacios subí, yo a las cabañas bajé, yo a los claustros escalé, caray,
pues para un hombre joven eso es estupendo, fíjate, eso es vivir en una constante aventura, ¿no? Pues yo creo que de verdad el personaje se identifica, o sea, hay mucha gente que entre comillas se puede identificar, sobre todo la gente que tiene una vida monótona, pues siempre busca esta clase de héroes, entre comillas, ¿no? De personajes que nos sacan de la rutina, que nos sacan de la vida de buenas personas que hacemos la mayoría, y entonces pues vivimos de una manera fantasiosa a través de ese Don Juan, vivimos pues como cuando vamos al cine, ¿no? Y vivimos otras historias. Yo creo, esa podría ser la explicación, y luego también que Don Juan no es el único caso, porque recordemos el título de Ramiro de Maeztu, Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Por ejemplo, si hablamos de Don Quijote, bueno, yo ya hablé mucho de Don Quijote con motivo de su centenario, ¿no? El centenario de su publicación en 2005, entonces si hablamos de Don Quijote, hay muchísimas obras con el personaje de Don Quijote, bueno, de Azorín, de Unamuno, pero también de muchos más, incluso hay muchísimas versiones de Don Quijote, pues es un personaje que también es como un arquetipo, son arquetipos y quizá por eso pues atraen el interés. Lo que es curioso es que se hayan hecho incluso esas versiones, ya digo, muy desmadradas, si se me permite la expresión, cómicas, a un lado y a otro del Atlántico, aparte de todo lo que hemos hablado de Europa desde el siglo XVII al siglo XX, pero el personaje pues se ha popularizado enormemente. No sé, tampoco, no sé si hay alguien más a quien se le ocurre alguna otra razón. Aquí tenemos un médico y poeta. Bueno, sí, muchas gracias por su conferencia, ha sido súper abundante, o sea, casi... Sí, un poco excesiva, pero es que había tanto que contar que, bueno... No académicos, difícil de seguir, casi por la cantidad tan potente. No me digas difícil de seguir, porque entonces es que tengo que rectificar algo. A ver. Ya falta una mañana entera para bueno, vale, un poco, ¿no? Vale. Lo que has comentado, o sea, que sí. es una cuestión política, pero que nos deja un poco así. No, simplemente quería decir, bueno, no soy ni psiquiatra, ni psicoanalista, ni psicóloga, ni ejercicio profesional, he ido por otros derroteros y no puedo penetrar en la sugerencia que tú haces, pero sí que es, creo que básico, y a todos se define, aunque no trata de ser de ciencia de la salud ni tener conocimiento especial, para saber que detrás de esto parece que se esconde lo que han dicho los arquetipos, o son arquetipos, y el psicoanálisis lo explica bien, y los itánatos que las nombraba ahí varias veces ahí, o sea, esa se supone, a falta de otra mejor explicación, que es eso, es decir, de qué hablamos los seres humanos en casi todos los momentos de esta vida, el temor a la muerte o lo que nos lleva a la muerte o lo que nos pone al borde de, es decir, la enfermedad, y lo contrario, de la vida, de lo vital, y el héroe lo representa, y nos pasamos la vida el 90% del tiempo, el 90% no porque dormimos unas cuantas horas también, ¿no? Pero también porque están los sueños, la segunda parte de ellos, o sea que la mayor parte del tiempo estamos oscilando entre eso. Y todos los escritores y la literatura lo que hace es reflejar en definitiva lo que somos, incluidas evidentemente en nuestra imaginación y nuestras fantasías. Y entonces, pues es, digamos que facilísimo, es decir, lo que no es como no ha habido mucha más incidencia en la literatura, en el cine, en cualquier manifestación artística, por decirlo de alguna manera, o literaria, mucho más todavía este tipo de figuras, o en el caso de la mujer, como te ha dicho, tan interesante esto que es antes, y se supone que, bueno, pues por las dificultades o las represiones de las épocas, pero si no, hubiese sido pues lo que ahora vemos, digamos, en barato, por así decir, a través de los medios y de las redes, ¿verdad? Pues en cambio está pues bien esculpido, ¿no? Y bien, en fin, yo no puedo añadir así mucho más, pero parece claro, ¿no? Que detrás está eso, las pulsiones vitales. Bueno, es evidente que lo que uno no se atreve a vivir, sí se atreve a ver representado en el escenario, o a leer, o a escuchar en una ópera. Y quizá es esa otra vida de la fantasía que también nutre muchas vidas. Eso no podemos dejar de reconocerlo, ¿no? Quizás. Bueno, Juan Miguel y después Maite. Venga. De lo que no se habla es de las mujeres. Sí, te he dicho que hay un donjuanismo femenino. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo. Dime. Dime. Es que estaba pensando que cuál es el denominador común por el cual
persona pueda seducir a tantas mujeres. Quiero decir, ¿qué psicología tienen las mujeres para que alguien sepa tocarles la fibra y seducirlas, ¿no? Es un gran maestro de... Totalmente. Conocía perfectamente Claro. el alma de la mujer, cosa que otros no conocemos. Ya, bueno, a lo mejor yo te pondría un ejemplo que igual parece muy pedestre, pero imaginaos un excelente comercial, alguien que sabe vender muy bien un producto. Pues esa persona es un experto en eso y esa persona te vende a ti una escoba aunque tú no tengas ganas de barrer, y te la vende porque te convence de que la vas a necesitar. Entonces, el seductor, ya su propio nombre lo dice, pues es un personaje, puede ser hombre o mujer, pero también hay mujeres, ya lo digo, ¿no? Ese tema queda pendiente. El seductor, el don Juan, es un hombre que tiene unos recursos con los cuales sabe que puede enganchar a la mujer, pero además, si es realmente un experto, pues sabe que a cada mujer se la tiene que tratar de un modo diferente. Seguramente no trata igual a la pescadora que a la princesa, ni a la novicia que a la prostituta. Entonces, pues era un genio en lo suyo, claro, evidentemente. Bueno, vamos a dar la palabra a Maite antes de que quizás sigamos con esto, y luego a Julio, que también, dinos. Un poco en comentario de lo que estáis diciendo ahora. Don Juan seguramente lo que hacía era algo que hacemos ahora para la comunicación, y es detectar el lenguaje de las personas, da igual que fuera una mujer y tal, y lo que hacía era dirigirse al otro desde su forma de pensar, de su forma de ver el mundo. Entonces, claro, eso le hacía muy atractivo. Ajá. Muy bien, de eso también nos hablarás en tu conferencia, supongo, ¿no? A ver si todos aprendemos, si salimos aquí convertidos en Juanitos y Juanitas, ¿no? Vamos a ver, vamos a dar la palabra. Que se puede, digamos, que de alguna forma sí se podría hacer, ¿no? Ya. Es el poder de la seducción. Sí. Desde la seducción, desde la ética personal, ¿no? Sí. No para aprovecharme del otro, sino cómo poder seducir desde el lenguaje. Sí, o sea, para conectar, para comunicarse quizá de una manera más bella o más provechosa, no sé cómo decir, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Yo consigo hablar con cada uno de los que hay aquí desde su lenguaje, todo el mundo ya tenemos aquí atrapado. Entonces, bueno, os contaré alguna cosa de estas. Fantástico. Pues con muchas ganas de escucharte. Y ahora tiene la palabra don Julio Calvet. Veamos. Oigamos. Muchas gracias. Primero, Consuelo, decir que has dado una conferencia preciosa. Muchas gracias. Enriquecedora y magnífica. Y voy a hacer dos consideraciones. Sí. Primero, has dicho una cosa en la que estoy completamente de acuerdo contigo. Zorrilla está considerado como un escritor mediocre, sí. Tú has dicho que es un gran escritor. Sí. Coincido contigo. Sí, totalmente. Es uno de los mejores escritores de la lengua castellana, como va a ser la vida. Efectivamente, como sabemos, que se le ocurrió vender los derechos de autor. Sí, sí, sí. Y sabemos que murió en la miseria. Sí. Cuando bueno, como Galdós. Sí. Y perdón, iba a decir como Galdós, que también murió en la miseria y es el mejor narrador después de Cervantes o al lado. Y en la sí. escena del sofá, en aquellos sí. programas antiguos de los años 60. Nada menos que también sí. Paco Raval, de Don Juan. Ya. Que desde entonces lo llevo muy presente toda esta y he estudiado todo lo que he podido sobre y confirmo. Y luego una observación que siempre me ha quedado en el aire, que es la siguiente, en el tema de la novela literaria, etc. El final, doña Inés, que se ha salvado, claro. no accede a estar en el cielo y quiere permanecer en la tierra para ver si consigue salvar. Claro. Espiritualmente, a don Juan. Sí. Y cuando don Juan Tenorio se convierte de alguna manera, el resultado, como sabes, es que va al purgatorio. Es decir, él tiene que purgar, porque estamos en el final teológico. Sí. Él tiene que purgar. Y ella, que no tiene que purgar nada, renuncia a estar en el cielo para estar enterrada con él. Para purgar con él lo que no tiene que purgar. Y ahí pregunta un poco risueña, ¿cuánto tiempo dura el purgatorio? Bueno, yo creo que en este caso... No, yo creo que en este caso el purgatorio ya es un paraíso, porque ellos están juntos, y eso es el paraíso, estar juntos. Entonces, ¿qué purgatorio van a tener si están juntos dos que se aman?
Menuda frase me ha salido. Así que... Ella renuncia al cielo. Sí, sí, claro. Claro. Dice, al final digo que el héroe de Don Juan Tenorio de Zorrilla es la mujer. La que vence, sí. La que vence es la mujer. Sí. El seductor, que ha sido una persona malvada del todo, porque mata por matar. Ahí está la primera escena con Luis Mejía. Luis Mejía. Este año, ¿y cuántas sí, es cierto. Sí, sí, sí. Con la máscara, porque está sí, 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 sí. Es que, sí. Y lo siguiente es que a la novia de... Ya, del otro... Es la primera que va a sí, 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 antes sí. de la boda. Ya. Claro, es que nos está recordando... Nos está recordando ya... Por eso el teologismo, sí. y por eso yo lo equiparo, en fin, un poco al momento de la creación, yo no sé, por Tirso. Tirso tiene que ir al infierno. Ya. Molière tiene que ir al infierno. Claro. Porque no cabe salvar. Se basa en Tirso, Molière, entonces, claro. Y luego hay un personaje que yo, de alguna manera, en la búsqueda, que es Villamediana. Ya. Saber que Villamediana, el conde de Villamediana, fue un gran poeta, fue un lidiador, porque toreaba a caballo, era un hombre que llevaba las ropajes de la corte y que se le vinculó porque en una de las corridas, con el pañuelo de dijo, mi reina es mi fortuna. Sí, sí, sí. Y también son mis amores reales, también escribe eso, son mis amores reales, y entonces ahí hay un, claro. Entonces pensó que era el amante y el rey parece ser, encargó a unos... Sí, eso también está en verso. Sí. Pero fue, y por eso, y ese sí que conoció, Tirso lo conoció porque estaba en la época de la corte, porque Tirso era un fraile, como bien has dicho, frustrado. Él no quería ser fraile, tuvo que ser fraile y para crecer y subir. Y se mete en el mundo. En el mundo del teatro. En el mundo de Palacio. Sí. Y puede ser eso, que tienes tú ya. Bueno, yo... Es que, no, de todo lo que has dicho, que te lo agradezco muchísimo, claro, yo por falta de tiempo y porque me figuro que el Don Juan de Zorrilla lo conoce casi todo el mundo porque es una obra muy popular, pues no me he detenido, como tú te detienes, por cierto, muy bien en tu artículo, en las vicisitudes de lo que va pasando desde la primera escena, pero no olvidemos que el Don Juan de Zorrilla empieza con unos versos muy significativos que dicen así: cuán gritan esos malditos, pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caro sus gritos. Y luego siguen hablando del ambiente de Sevilla. Buen carnaval, buen agosto para rellenar la arquilla, corre ahora por Sevilla, muy poco gusto y mucho mosto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya ven que yo esto lo escuchaba de mi padre. Bien, y no se me puede olvidar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esa carta que está escribiendo Don Juan, de cuán gritan esos malditos, pero esa carta es la carta con la que va a seducir a doña Inés. Y esa carta es una carta totalmente falsa, porque Don Juan todavía no ha visto físicamente a doña Inés, sabe que existe y está en la lista de sus conquistas. Por tanto, ahí hay esa maldad que decía Julio, porque él solamente quiere eso, ¿no? Y mientras está escribiendo la carta y se la da al criado para que la lleve a la otra Brígida, para que a su vez, claro, es que entonces no había emails ni había WhatsApps, así que las cartas tenían que transitar de mano en mano hasta llegar a su destino. Bien, pues mientras tanto, ¿qué pasa? Que llega Luis Mejías, ¿no? Y tienen ellos un pacto a ver quién ha hecho más maldades, ya lo sabemos, quién ha matado a más gente y quién ha seducido más mujeres. Llevan ellos una lista, por cierto, certificada, porque dice, aquí está todo anotado y doy fe y tal, o sea, yo no sé, desde el punto de vista jurídico, tú que eres magistrado, era la palabra que valía, la palabra era ley. Bueno, pues dicho queda, total, que así empieza la obra, y claro, cuando realmente Don Juan se enamora de doña Inés es cuando la ve. Y ahí sí que a mí me recuerda inevitablemente el verso de San Juan de la Cruz, ¿no? La presencia y la figura. La dolencia de amor que no se cura más que con la presencia y la figura. Porque mientras no la ve, le da igual, es una más, pero cuando la ve queda completamente seducido por ella. Y entonces él pasa, digamos, a pasivo. Él ya no seduce, él es seducido por una criatura que es completamente casta y completa, y que va vestida con un hábito de pies a cabeza, vamos.
O sea, no hay ahí ningún erotismo aparentemente, ¿no? Y bueno, pues el resto ya es historia. En fin, no nos queremos alargar. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiere decir algo, porque yo estoy encantada de hablar del tema. Aquí hay otro señor que también es poeta. A ver. Sí, sí, di. Cuando se habla de la vejez como frontera, los versos de Campo Amor. A ver. Las hijas de las mujeres que yo amé, hoy me besan la frente. Sí. Las hijas de aquellas que amé tanto me besan hoy como se besa un santo. Efectivamente. Bueno. Hombre, es que se casó con una señora rica que le dejó toda la dehesa de Campo Amor que tenemos aquí. Cuidado. Claro, claro. Vamos a dar la palabra a Luan, a mi amigo Luan, que va a hablar. Maravillosa tu conferencia. Me siento un poco así porque tenía que haber hablado antes que hablar de pero Zorrilla, que efectivamente, como ha dicho, ha sido considerado vamos a decir, un poeta menor, esto se dice, pero dicen que la primera obra costumbrista cubana, que se llama Cecilia Valdés, La Loma del Ángel, escrita por Cirilo Villaverde, la empezó a escribir Zorrilla. Ya. Y se nota en la manera. Eso se lo dicen en Cuba, te van a crucificar, pero este señor es cubano, así que hay que darle crédito. La otra conferencia que te propongo, porque hablando del donjuanismo, a ver. El donjuanismo actual está perdido, porque los muchachos ahora se dicen las cosas por el WhatsApp. Entonces habrá que hablar del verdadero donjuanismo del siglo XXI. El actual es el donjuanismo político. Como un tipo se sienta de amor a montones de gente. Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo solamente quería contestar a una cosa que has dicho y que también han dicho más personas, que es esta idea de que Zorrilla está considerado un poeta menor. Bueno, yo creo que lo que le ha pasado a Zorrilla es que, entre comillas, ha envejecido mal, porque en su época no estaba considerado un poeta menor. De hecho, fue coronado como poeta con una corona de laurel en un acto muy solemne y todos, bueno, no sé si todos sabemos, pero en fin, yo sí lo sé porque tengo obligación de saberlo, que para eso he estudiado literatura, ¿no? Que Zorrilla, además, curiosamente, se destapó como poeta en un entierro, en el entierro de Larra, donde escribió unos versos muy solemnes, ¿no? Ese vago rumor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedio del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. La gente se quedó, dijeron, espectacular. Inmediatamente lo adoptaron unos cuantos señores bien que estaban en el entierro de Larra y dijeron, este chico promete. Era un chico joven en aquella época, ¿no? Y ya digo, Zorrilla tuvo una trayectoria, a pesar de que muriera pobre porque no supo gestionar su obra, lo que pasa a muchos escritores, como le pasaba a Galdós, que yo he tenido la mala esto de interrumpirte en ese momento porque me ha venido a la cabeza Galdós, que Galdós murió en la pobreza cuando Galdós tenía más bestsellers que ningún otro autor español que yo sepa. Todavía está Fortunata y Jacinta por ahí dando vueltas, y Marianela y muchas más obras. Y sin embargo, pues, pero el que muriera en la pobreza no significa que no. Yo creo que Zorrilla, pues eso, que ha envejecido mal, que los gustos han ido cambiando y que nuestros poetas del siglo XIX en general, pues están bastante olvidados. Quizá una excepción notable sea el caso de Bécquer, quizá por su simplicidad. Bécquer es tan sencillo y tan elemental que no pasa, es algo tan básico, y con todos mis respetos hacia Bécquer. Pero bueno, en fin, podríamos seguir hablando, yo encantada de esta conversación, pero no sé si ustedes ya están cansados, así que si no hay nada más, pues lo vamos a dejar aquí. Son casi las 8:30, mil gracias y espero que nos veamos la próxima semana para escuchar a Teresa Cía, que no ha podido asistir, y la siguiente semana también, siempre en jueves a la misma hora, para escuchar a Maite, que va a cerrar nuestro coloquio con su intervención. Tienes razón, muy buena apostilla. Tenemos una semana de descanso después de esta especie de maratón donjuanesco, y el 16 Teresa Cía y el 23 Maite Galeana. Pues muchísimas gracias otra vez y hasta pronto, espero. Bueno.